Hola, bienvenidos a este Explainer. Hoy tenemos entre manos un tema súper interesante, de verdad. Vamos a desempacar juntos el profundo peso histórico que tiene el 1 de mayo, el Día del Trabajo, especialmente enfocado en cómo se entiende y se vive aquí en Colombia. La idea es darle la vuelta a esa perspectiva típica y ver muchísimo más allá de lo que a veces consideramos simplemente como un día festivo más en el calendario. Así que vamos directo al grano y exploremos las verdaderas raíces de esta fecha. Sección 1. El gancho. Más que un día festivo. Y es que para arrancar, tenemos que poner sobre la mesa cómo vemos este día hoy versus la realidad, bastante cruda por cierto, de sus orígenes. Seamos totalmente sinceros. Para la gran mayoría, el 1 de mayo es esa luz al final del túnel, un día súper merecido para descansar, desconectarse y, obvio, dormir un ratito más. Es casi como un derecho constitucional no escrito en nuestra época moderna, ¿verdad? Pero la realidad histórica es otra historia completamente distinta. El verdadero significado de esta fecha es que los derechos laborales que tenemos hoy no cayeron del cielo. Literalmente se ganaron a pulso, con décadas y décadas de muchísimo esfuerzo, organización inalcanzable y, claro, protestas constantes. Entonces, al darnos cuenta de que existe toda esta enorme lucha de fondo, surge inevitablemente una pregunta clave para nuestro análisis. ¿De dónde sale exactamente todo esto? Y es un detalle súper intrigante porque resulta que esta conmemoración no nació en Colombia. Pasemos a la sección 2. La historia, orígenes en Chicago. Para entender este rompecabezas, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, cruzar el continente y trasladarnos a la famosísima revuelta de Haymarket. Imagínense esto. Antes del año 1886, eso de tener equilibrio entre trabajo y vida personal era prácticamente un chiste. Ni siquiera existía el concepto. Los trabajadores tenían que soportar condiciones extremas. Estamos hablando de jornadas diarias que nos dejarían sin aliento hoy en día. 12, 14 y hasta unas increíbles y brutales 16 horas de trabajo continuo. Cuesta siquiera dimensionar el desgaste físico y mental de esa rutina aplastante que vivía la clase trabajadora todos los benditos días. Una locura total. Bueno, como se imaginarán, esta situación era una olla de presión a punto de estallar. Y el 1 de mayo de 1886 estalló. Miles de trabajadores en Estados Unidos se fueron a una huelga masiva con una sola exigencia súper clara y unificada. Querían una jornada laboral de 8 horas. Pero lo que vino después fue oscurísimo. Durante las protestas hubo enfrentamientos muy violentos, lo que terminó en tragedia y en la condena a muerte de varios líderes sindicales. Unos líderes valientes que hoy la historia recuerda eternamente como los mártires de Chicago. Y aquí está el meollo del asunto. Ese enorme y doloroso sacrificio no se quedó en el olvido. Transformó de manera permanente el 1 de mayo, convirtiéndolo en un símbolo mundial, un estandarte inquebrantable para defender y reivindicar a los trabajadores en absolutamente todo el planeta. Todo esto nos lleva de vuelta a nuestra línea narrativa principal. Con este trasfondo global tan fuerte, ¿qué pasa en Colombia? ¿Cómo es que este símbolo internacional cruzó fronteras y terminó aterrizando y moldeando nuestra realidad local? Llegamos a la sección 3. El contexto local. Adopción en Colombia. A principios del siglo XX, el país se subió a esta ola, adoptó oficialmente el Día del Trabajo y comenzó a conmemorarlo. Y no fue solo por copiarlo de afuera, sino que se estableció firmemente como una jornada de reconocimiento social muy nuestra. Desde esa época, la nación ha usado esta fecha con 3 objetivos clarísimos. El paso 1 es reconocer ese granito de arena, más bien esa montaña de arena que aportan los trabajadores al desarrollo del país. El paso 2 es hacer memoria, recordar activamente esas luchas por cosas que hoy en día tal vez damos por sentadas. Tener un salario justo, seguridad social, el derecho a irnos de vacaciones y la famosa jornada regulada. Y el paso 3, que es igual de importante, es sentarnos a reflexionar sobre los desafíos inmensos que tiene el empleo hoy. Y vaya que tenemos desafíos modernos. Si miramos el panorama en Colombia hoy, la realidad es súper compleja. Nos topamos de frente con preocupaciones gigantes, como esa altísima tasa de informalidad que deja a millones sin una red de seguridad, el desempleo constante que golpea a nuestra sociedad y esa necesidad crítica que nunca acaba de seguir protegiendo los derechos laborales en un mundo que cambia a 1000 por hora. Todo esto nos demuestra que el espíritu de esta fecha sigue tan vigente y necesario como el primer día. Vamos a la sección 4.
El corazón, la dignidad del trabajo. Después de repasar toda esta historia de lucha y nuestra realidad actual, llegamos a la verdadera esencia filosófica de este tema. En el fondo, el 1 de mayo es un recordatorio gigante de que el trabajo jamás, bajo ninguna circunstancia, debería ser sinónimo de explotación. Al contrario, tiene que ser una expresión total de dignidad. Es esa contribución invaluable que cada individuo entrega a la sociedad. Es cambiar el chip por completo, pasar de simplemente intentar sobrevivir a generar una contribución con verdadero valor humano. Para ir cerrando nuestro explainer, nos quedamos con un principio fundamental que, la verdad, da justo en el clavo. El trabajo dignifica, pero solo cuando respeta la dignidad de quien trabaja. Es una frase que carga con absolutamente todo el peso de las huelgas allá en Chicago y de los retos que vemos hoy en Colombia. Y bueno, con toda esta información sobre la mesa, queda una idea bastante provocativa flotando en el aire para que la pensemos. Al observar nuestro entorno hoy, las empresas, las calles, la economía informal, ¿estamos como sociedad garantizando de verdad que el trabajo siga dignificando? ¿O será que todavía tenemos nuestra propia huelga pacífica por librar en pleno siglo XXI? Ahí queda la puerta abierta para que sigamos analizando nuestra propia realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hasta la próxima.